¿Cuál ha sido el papel o es el papel que tiene la fotografía en lo social en Colombia? Bueno, directamente en lo social, pues es que creo que es una pregunta amplia, porque lo social implica muchas cosas. O sea, si lo miramos desde lo íntimo, pues es la crónica del hogar, ¿cierto? Que eso, digamos, es una de las funciones como primarias de la fotografía, como contar la vida de alguien, ¿cierto? Tener como un testimonio de la vida de alguien. Y ahí ha sido muy importante, porque si uno se pone a pensar, por ejemplo, en los archivos como el de la piloto, ¿cierto? Como los procesos que están generando alrededor como de la construcción de una memoria territorial en un archivo, digamos que no es limitado, pero digamos sí que digamos está conformado por fragmentos de diferentes familias. Ahí hay una forma de nosotros pensar cómo era ese pensamiento, esas maneras de vivir, de habitar un territorio en un contexto específico gracias a ese archivo, ¿cierto? Si lo miramos desde el conflicto, también hay un montón de gente que ha estado construyendo procesos sociales a partir de la fotografía para denunciar, ¿cierto? Para transformar un territorio o para generar procesos, digamos, de resignificación de la memoria de un espacio, de una cultura, ¿cierto? Entonces, siempre ha tenido, digamos, como esa función de memoria y la sigue teniendo, ¿cierto? En lo social. ¿Por qué? Por eso que estoy explicando, porque apunta a que justamente se discuta asuntos que digamos eran hegemónicos y que ahora están en duda, ¿cierto? Como por ejemplo el papel de la mujer en la sociedad, ¿cierto? ¿Qué papel cumplía si vamos a los archivos o a esos documentos fotográficos de hace unos 50 años y qué papel está cumpliendo ahora? ¿Cómo se está cubriendo eso? ¿Cuál es la memoria que está quedando? En los hogares, ¿cómo es la construcción del álbum, teniendo en cuenta que la fotografía es el arte más joven entre las bellas artes, ¿cierto? No ha cumplido 200 años y se ha transformado en un periodo súper rápido, ¿cierto? Es decir, ya estamos hablando de fotografía digital, ¿qué implica eso? Entonces habría que mirarlo como en cada una de sus especificidades, pero desde lo social siguen cumpliendo un papel de memoria muy importante. ¿Cómo crees que la fotografía incide en las nociones que se tienen sobre la verdad y sobre la memoria? Y por ejemplo, en lo que estamos conversando en un país como Colombia, que ha construido a partir de la fotografía muchos documentos que hablan de lo que ha pasado en el país. Desde sus orígenes, la fotografía siempre ha planteado, digamos, como unas problemáticas desde la representación que todavía hoy en día siguen siendo actuales, ¿cierto? Esa pregunta por la verdad en la fotografía todavía no se ha borrado, a pesar de que hay muchos teóricos o muchos artistas incluso que van en oposición a esa idea, ¿cierto? Como de, es una imagen, es producida por una persona, hay una intención detrás de eso, entonces hay una intervención, y al haber una intervención no puede ser considerada plenamente como verdad, ¿cierto? Sobre todo en el contexto contemporáneo, donde la verdad es como una construcción a muchas voces, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, como documento, la fotografía aporta una voz, ¿cierto?, dentro de lo social. Por supuesto, sigue teniendo una característica de huella muy importante, ¿cierto? Es decir, ese momento que se captura ahí es un momento casi invaluable desde ese contexto, ¿cierto? Desde lo social, desde, no sé, desde el reporterismo gráfico, ¿cierto? Desde la labor de la prensa, de los investigadores, incluso de los artistas que deciden, digamos, pasarse a ese lado de lo documental, ¿cierto? De esa imagen como literal, ¿cierto? Que es extraída de lo real y que permite que haya una constancia de un hecho, ¿cierto? No es gratuito que, digamos, todas las pruebas o todos estos registros que diferentes fotógrafos como Jesús Abad Colorado, Stephen Ferry, Natalia Botero, el 9 que ya murió, sirven, digamos, para procesos, ¿cierto?, de justicia transicional como lo está haciendo la JEP, ¿cierto? Hay una prueba ahí de unos acontecimientos, es decir, quiénes fueron los que ingresaron al territorio de la Comuna 13 en tal momento. Claro, había unos testigos, unas personas que pudieron documentar esto, incluso documentos que no tienen que estar pasados, digamos, como por la profesión, ¿cierto? Porque la fotografía tiene esa característica en lo contemporáneo, y es que cualquiera puede hacer una fotografía, y al poderlo hacer, digamos, hay una construcción también ahí, o una porción de la realidad que nos permite contar un acontecimiento, ¿cierto? El asunto, yo creo, está es cómo, digamos, el profesional puede usar como toda esa cantidad de información que se está creando para aportar a una verdad o a la construcción de una verdad, ¿cierto? Cómo juntar esa multiplicidad de documentos y de voces que están ahí consignadas en la fotografía
para hacer un proceso de curaduría, ¿cierto? O de investigación que sí debe estar en manos de alguien que tenga la conciencia, ¿cierto? La documentación por un lado y también una postura ética sobre esos documentos. Yo creo que la fotografía per se no cambia nada, ¿cierto? El arte en general, yo creo que per se no cambia nada. Son los procesos que se construyen alrededor de él, ¿cierto? Entonces, como decía al inicio, creo que si el artista está trabajando con una comunidad, ¿cierto? No es gratuito que digamos que en muchos de los procesos con comunidades, la cámara sea el elemento que se le ofrece a la comunidad para que se puedan contar, ¿cierto? Entonces ahí digamos que hay un proceso que es válido, ¿cierto? Que lo ha hecho, se hace mucho principalmente en residencias, que son los formatos que permiten que los artistas intervengan en una comunidad, ¿cierto? Y que sea la misma comunidad la que esté contando esos procesos, ¿cierto? No como esa visión un poco colonizadora del artista, ¿cierto? Que pasa mucho también. Ejemplos donde la fotografía haya tenido como una transformación directamente en Colombia. Pienso, tendría que confirmar el apellido, pero creo que se llama Rosario López, que tiene una serie que se llama Esquinas Gordas. Ella viene del contexto del arte tradicional, ¿cierto? Es decir, de una escuela de bellas artes. Y empieza a hacer un ejercicio de registro de unas esquinas gordas que son, digamos, como esos espacios olvidados en las ciudades que están cerca de edificios o como a grandes zonas industriales, donde por lo general el habitante de calle descansa, ¿cierto? ¿Qué pasa, digamos, con la arquitectura cuando empiezan a echarle concreto a esas esquinas para que no sea apropiado por esos habitantes de calle? En el caso de Rosario López, por ejemplo, esos espacios que están o ese espacio público que está intervenido por una acción humana, ¿cierto? Que es una acción violenta, ¿cierto? De negarle a una persona que, digamos, de por sí ya no tiene techo, un lugar donde descansar. Ahí hay como una mirada diferente donde el uso o la práctica fotográfica puede permitir cuestionarse al espectador, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay una transformación, porque esa persona que vio o que asistió a esa exposición y vio esa pregunta que tenía Rosario López, le permite hacerse un cuestionamiento sobre el espacio público que es, ¿cierto? ¿Cómo lo estamos habitando? ¿Qué violencias ejercemos sobre el otro, ¿cierto? Entonces ahí hay un caso concreto como de transformación. Otro caso, el que mencionaba ahorita, de Federico Ríos, por ejemplo, ¿cierto? Una pregunta que lo atraviesa a él en lo documental, pero que, digamos, simplemente cambia como el formato y el lugar de exhibición, ¿cierto? Que eso también es muy importante en términos de fotografía, porque uno siempre se debe preguntar qué es lo que hace que una fotografía sea, comillas, artística o sea un documento histórico, ¿cierto? Y es la manera en cómo circula y dónde circula, ¿cierto? No es lo mismo que, digamos, sea una acción de un artista pensada para que circule en un medio como el colombiano, El Tiempo, El Espectador, ¿cierto? Un medio de circulación masiva, a que lo haga en una galería de arte, ¿cierto? Porque son dos contextos distintos, dos públicos diferentes y la imagen tiene connotaciones diferentes. Entonces sí se altera su significado. Entonces ahí también depende la transformación de eso, ¿cierto? ¿Dónde circula? ¿Para quién circula? ¿Y qué efecto tiene? Mencionabas que una de las cosas que se ha hecho con la fotografía, sobre todo desde cierto tipo de artistas, de fotógrafos, es acercar la cámara como herramienta a las comunidades para que ellas mismas hagan ese registro. ¿Crees que eso también es importante? Que no solo sea el fotógrafo con el conocimiento que tiene la técnica el que registra o haga la representación de lo que les pasa o qué crees que se debe hacer en ese caso al utilizar la fotografía como un instrumento que se le da a las comunidades. Sí, o sea, yo creo que es importante seguir haciendo como pedagogía alrededor de los usos de la fotografía, ¿cierto? Lo que pasa es que yo creo que no importa si se usa la fotografía o no, digamos, en un contexto como participativo, ¿cierto? Sino ser muy consciente como de qué está pasando con la fotografía como medio en general en lo contemporáneo y eso qué aportes le está dando, digamos, en lo social, ¿cierto?
porque digamos que es que las artes no están ajenas a lo social, ¿cierto? Hacen parte, obviamente, también de ese proceso. Entonces, no sé, hay como varias cosas ahí, ¿cierto? Porque una cosa es hacer el registro, ¿cierto? Como de la realidad o desde una perspectiva como de la realidad, y otra cosa es acudir como a esos aspectos del arte que son mucho más desde la ficción, desde el inconsciente, que también permite construir otro tipo de procesos, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí sí se necesita, digamos, no un entrenamiento, pero sí, digamos, un refinamiento de la mirada, porque es mucho más difícil llegar como a una concepción abstracta, que es mucho lo que está más cerca del pensamiento del arte, que llegar, digamos, a una imagen documental, ¿cierto? Porque ahí acudimos como a la idea más primaria de Susan Sontag, que lo mencionaba, y era como los apretabotones, ¿cierto? Es como hay una acción mecánica con la cámara que tal vez nos lleva como a otros procesos de pensamiento alrededor de la producción de esa imagen. Estabas hablando de Susan Sontag y, por ejemplo, uno se pregunta sobre ese papel de la fotografía frente al dolor de los demás. ¿Cómo hacer para que quizás esos documentos puedan tener la capacidad de generarnos algún tipo de compasión o de movilización sin caer en la victimización? ¿Pero crees que eso es posible o es un trabajo perdido? Simplemente nos están narcotizando esas fotografías cuando las vemos y son fotografías del dolor, del sufrimiento. Está perdido totalmente. Yo creo que no es un caso perdido, es difícil, porque en un contexto como el colombiano, donde el conflicto ha sido como ese gran tema, ¿cierto? Desde hace más de 50 años, en una agenda mediática constante, ¿cierto? Que es como una disputa desde la imagen, desde los relatos, desde todo, ¿cierto? Es decir, y más ahora que digamos estamos tratando de cerrar unos ciclos pesados, sobre todo como con las guerrillas más viejas del occidente que las teníamos acá, ahí hay una disputa por la historia, ¿cierto? Y cómo se cuenta esa historia, y quiénes son los victimarios, quiénes son las víctimas, y pues la imagen está cumpliendo un papel ahí fundamental en esos relatos, ¿cierto? Entonces es una cosa que está en disputa. Yo creo que depende mucho del fotógrafo, de la persona que construye esas imágenes, ser consciente de qué tipo de construcción está ofreciendo para la posteridad, ¿cierto? Si ya, digamos, sabemos que hay una cantidad de imágenes dolorosas que no nos están motivando a nada distinto, que no nos están movilizando a un cambio y a una reflexión, sino que simplemente lo único que hace es escandalizarnos, ¿cierto? Como veo la foto, uy, está muy violenta, no la quiero ver, paso, ¿cierto? Ahí no está generando una transformación, porque no hay un proceso de pensamiento, porque la imagen genera eso también, ¿cierto? Hay una lectura y directamente esa lectura te impacta, hace que te quedes pensando en esa imagen durante mucho tiempo, que digamos empatices con el dolor de esa otra persona, ¿cierto? Pero creo que la fotografía, cuando está registrando desde ese punto de vista como tan crudo, no está generando transformación. Pongo un caso concreto. Entonces, Juan Manuel Echavarría viene trabajando desde hace unos años con la fotografía de una manera muy interesante. ¿Por qué? Él no, digamos, no viene de un contexto documental o periodístico, ¿cierto? Entonces tiene ciertas libertades como con la imagen. Y tiene muchas series, está Régimen N, está Silencios, están Testigos, ¿cierto? Y él lo que hace es, claro, está cubriendo lugares donde el conflicto ya pasó hace 10 años, entonces no tiene el momento, digamos, coyuntural, ¿cierto? Que permite que, digamos, uno vaya directamente al llanto de la mujer o al cuerpo destrozado, sino que está fijándose en las marcas de los espacios, ¿cierto? Y esos silencios que él está captando ahí están generando unas preguntas muy interesantes en los espectadores. Está contando de otra manera y está empatizando también con esos territorios, ¿cierto? Porque yo creo que hemos creído que solamente la violencia, digamos, afecta a los cuerpos, ¿cierto? De los seres humanos, pero esas violencias también, digamos, están generando un impacto medioambiental y él lo está captando, ¿cierto? Fotografía, yo creo que en ese aspecto sí sigue teniendo, digamos, una incidencia directa en cómo nos percibimos, digamos, lo cultural,
¿cierto? O la identidad en el marco, pues, como de un proyecto de nación, como digamos Colombia, que es muy complejo, ¿cierto? Porque digamos que ya sabemos que Colombia tiene como una cultura que está inmersa en otras pequeñas culturas, ¿cierto? Entonces, yo creo que la fotografía sí permite que, digamos, nosotros conozcamos procesos que se viven en lugares muy alejados, digamos, como de las grandes urbes y que se pueden visibilizar a partir de eso, ¿cierto? No es gratuito que, digamos, todavía se siga usando en investigación social la cámara como un elemento que pueda permitir visibilizar esos proyectos culturales, ¿cierto? Entonces yo creo que sí hay un asunto de identidad que está muy ligado a la fotografía desde sus orígenes, ¿cierto? O sea, como, ¿para qué surge la fotografía? Para poder retratarnos, ¿cierto? Para poder dejar una memoria de lo que somos nosotros como la familia tal, ¿cierto? O como el país tal. Y eso todavía sigue teniendo, digamos, como una incidencia muy fuerte en la construcción fotográfica contemporánea.